Bienvenido al curso Entornos Organizacionales Favorables. Objetivo: al finalizar este curso, conocerás los elementos que conforman un entorno organizacional favorable y los factores que pueden comprometerlo. Como introducción, queremos compartirte algunos datos críticos sobre la importancia de mantener y promover un buen ambiente laboral. ¿Sabías que las tres principales causas de muerte en México son 1. Padecimientos cardiovasculares, 2. Diabetes y 3. Cáncer? Y que estos padecimientos tienen un factor detonante en común, el estrés. Yo te pregunto, ¿cuál es la principal fuente de estrés del mexicano? Quizá pensaste que el trabajo, y estás en lo correcto. El 75% de la fuerza laboral en México está bajo condiciones de estrés, lo que quiere decir que en los centros de trabajo del país, en promedio, de cada 10 personas, 7 están bajo condiciones de estrés. Es importante comprender que ninguna norma o empresa puede cambiar las condiciones laborales sin la participación de los colaboradores. La responsabilidad es de todos, tanto de las empresas como de los trabajadores. Estas condiciones generan graves afectaciones a los individuos, entre las cuales encontramos daño en la salud emocional y física, afectación en relaciones personales y familiares, una baja calidad de vida, riesgos de alcoholismo y adicciones, depresión, ansiedad y estrés, e incluso, en algunos casos, la muerte. Estas afectaciones no solo impactan a los individuos, sino también generan un gran daño en las empresas a través de bajo desempeño, baja productividad, ausentismo, rotación, conflictos laborales, poca colaboración y gastos extraordinarios por concepto de multas, así como gastos en reprocesos de reclutamiento, selección y capacitación del personal. Las consecuencias se extienden más allá del individuo y de las empresas, impactando desfavorablemente también en la sociedad, generando consecuencias como deterioro en el entramado social, baja calidad de vida y conflictos sociales. Buscando minimizar estas consecuencias y sus graves impactos, es que nace la necesidad de una normativa que regule y establezca las condiciones de bienestar que tanto requieren las organizaciones y los individuos. Y es así que surge esta norma, con un claro objetivo. El objetivo de la norma es muy específico. Es promover un entorno laboral favorable a través de 3 pilares: prevenir, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un entorno laboral? Según la norma, un entorno favorable es aquel lugar de trabajo o centro de trabajo donde se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, donde se da una correcta formación para la realización de actividades, donde se define de manera precisa las responsabilidades de los trabajadores, donde se promueve la participación proactiva y la comunicación entre todos, donde se distribuye de manera adecuada las cargas de trabajo y se respetan las cargas de trabajo en apego a la ley federal, así como se promueve la evaluación y reconocimiento del desempeño. Definiciones que tenemos que tener muy claras al momento de avanzar son las siguientes. Psicosocial. Hace referencia a la relación entre la psique y el entorno social. Dicho de una manera más simple, es la relación entre el mundo interior o el estado mental de las personas y su entorno, o cómo su entorno puede influir en su estado interior, en su equilibrio psicológico, mental o emocional. Los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos factores que puedan poner en riesgo ese bienestar o ese estado mental o interior de los trabajadores. Son aquellos que provocan ansiedad, que pueden provocar trastornos de sueño, que pueden provocar estrés y problemas de adaptación, obviamente derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada o la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Algunos de los factores de riesgo psicosocial más comunes son las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo,
Las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador. La falta de control sobre el trabajo. Jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. La interferencia en la relación trabajo-familia. El liderazgo negativo. Las relaciones negativas en el trabajo. La violencia laboral y la exposición a eventos traumáticos severos. Uno de los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto en las organizaciones es la violencia laboral. La violencia laboral se conforma por aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o salud. Los tipos más comunes de violencia laboral son la agresión física, el acoso sexual y el acoso laboral, también conocido como mobbing, que está conformado por el hostigamiento, que son acciones y palabras que una persona o grupo de personas ejercen hacia otra con el único fin de molestar. La discriminación, que es el trato desigual que recibe una persona a causa de alguna diferencia, como puede ser de raza, de sexo, de edad, de condición física o mental, incluso diferencias de creencias religiosas o políticas. Y la segregación, que es la acción de separar o excluir a una persona de un grupo con el objetivo de aislarla socialmente. Es muy importante el identificar y evitar comportamientos que puedan violentar a nuestros compañeros de trabajo y de igual manera no aceptar este tipo de comportamientos hacia nosotros o los demás y reportarlos a través de los canales correspondientes. Estar expuesto a los factores de riesgo psicosocial de manera recurrente o prolongada puede generar altos niveles de estrés en los colaboradores, así como graves afectaciones en la salud. El estrés es el conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a factores externos que superan sus capacidades o recursos. El estrés laboral es aquel estrés relacionado al entorno de trabajo que puede provocar la saturación física o mental del trabajador. Cuando los factores laborales adversos son constantes y prolongados, la persona puede desarrollar el síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de burnout, el cual es un padecimiento que se produce como respuesta al estrés excesivo y prolongado que una persona sufre ante factores relacionados con el trabajo. Es muy importante poder reconocer cuando nosotros o algún compañero esté bajo estas condiciones para poder solicitar la ayuda correspondiente. Podemos identificar a un colaborador afectado si de manera recurrente muestra falta de motivación, mal humor, irritabilidad, desgaste físico, dolores de cabeza, dolores musculares y contracturas, agotamiento e insomnio, falta de eficacia profesional, distanciamiento mental, desconexión emocional, palpitaciones, taquicardia, pinchazos en el pecho, problemas actitudinales y cinismo, o cualquiera otra de las afectaciones a la salud asociadas al estrés, como lo son dolores de cabeza, contracturas musculares, cansancio, depresión, ansiedad, insomnio, variaciones de pesos inusuales, problemas actitudinales, hipertensión, entre otros. Queremos compartir contigo una relevante distinción sobre el estrés. Es justo decir que el estrés por sí solo no genera una afectación en nuestra salud. El problema es nuestra mala gestión del estrés. Y déjame explicártelo mejor. El estrés, como vimos anteriormente, nos señala que estamos en medio de un evento o circunstancia que está superando nuestras capacidades o recursos actuales. Entonces, esto nos lleva muchas veces a evadir las situaciones relacionadas al estrés. Si nosotros evadimos estas situaciones o retos en lugar de afrontarlas, vamos a prolongar el estrés en nuestro cuerpo junto con sus posibles afectaciones. El estrés es un indicador de que hay algo por modificar y nos debe motivar a afrontar las situaciones. En lugar de evadirlas, confrontarlas. Por ejemplo, si es un entregable que dudo terminar a tiempo, es importante renegociar la fecha de entrega. Si es una conversación incómoda, tenerla en lugar de postergarla o evadir a las personas relacionadas. Si nos faltan recursos, solicitarlos, o si necesito ayuda, acercarme a las personas que puedan apoyarme a lograr los resultados esperados. Si tomo control
y tomo el estrés como indicador de algo por solucionar, o incluso como invitación a buscar áreas de oportunidad para crecerme como persona, voy a estar en control y voy a poder accionar, eliminando así el estrés de mi organismo. Esa es la principal diferencia entre el estrés reactivo y el estrés proactivo. El estrés reactivo me hace evadir, posponer y tomar un papel pasivo, lo que desencadena más estrés de manera prolongada en nuestro organismo, el cual genera cortisol, hormona relacionada al desequilibrio del azúcar en la sangre y al aumento de peso. En cambio, el estrés proactivo nos empuja a buscar soluciones de manera pronta para superar los retos a los que podemos enfrentarnos. No genera cortisol en el organismo y por lo regular el tomar control evidencia un mayor liderazgo personal y genera mejores resultados en cualquier ámbito. Al final, será una elección personal lo que hagamos la siguiente vez que sintamos estrés. La recomendación es convertir al estrés en un aliado que nos señale áreas de oportunidad por desarrollar a nuestro favor. Otras recomendaciones para la correcta gestión del estrés son reducir el consumo de cafeína y bebidas estimulantes, llevar una dieta balanceada, evitar alimentos chatarra y refrescos, administrar y organizar nuestro tiempo, meditar y buscar momentos de relajación, hacer ejercicio, tener buenos hábitos de sueño y descanso, pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, procurar actos de generosidad o hacer algún servicio social y realizar una lista de cosas por las cuales estás agradecido. En la siguiente lección revisaremos cuáles son las obligaciones que define la STPS para las empresas y para los trabajadores. Recordando el objetivo de la norma, que es promover un entorno laboral favorable a través de prevenir, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, revisemos. ¿Cuáles son las obligaciones para las empresas? 1. Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. Esto es un documento donde se establecen los lineamientos que puedan promover los comportamientos que favorezcan un buen entorno laboral. 2. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional cuando aplique, a través de la aplicación de cuestionarios al personal. 3. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable, a través de programas que integren acciones preventivas y correctivas para asegurar el mejor entorno laboral posible. 4. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, a través de la aplicación de cuestionarios al personal. 5. Difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre los resultados obtenidos del análisis organizacional y de las acciones a implementar a través de los canales que se consideren convenientes. 6. Llevar registro de las acciones implementadas para evaluar la efectividad de estas y poder mejorarlas, así como generar la evidencia documental requerida para las auditorías de las autoridades competentes. ¿Cuáles son las obligaciones para los trabajadores? El rol de los trabajadores es el más importante en el diseño de una cultura laboral favorable, pues la suma y la calidad de las conversaciones y relaciones entre los trabajadores define el bienestar organizacional. Por eso es muy importante entender y cumplir las siguientes obligaciones. 1. Informarse y seguir las medidas de prevención y control que dispone la norma, así como las que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. 2. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. 3. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. 4. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral utilizando los mecanismos que establezca el patrón para tal efecto.
5. Notificar al patrón en caso de haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. 6. Participar en los eventos de información que proporcione el patrón. 7. Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas requeridas. La responsabilidad es de todos. La realidad es una construcción social. ¿Qué realidad queremos diseñar para nosotros y para nuestra organización? Esta ambiciosa norma federal siembra una semilla de cambio que solamente se podrá manifestar si todos los miembros de la organización somos capaces de afrontar este reto con compromiso y responsabilidad. Mantener el mejor ambiente laboral es responsabilidad de todos. Podemos influir y mejorar el entorno laboral, no nada más en nuestra empresa, sino en nuestro país. La invitación que te hacemos es la de elegir convertirte en un agente de cambio y conservar un entorno laboral favorable. Mantener la mejor actitud, así como el buen trato y respeto hacia tus compañeros, es el primer paso. Además de seguir las recomendaciones y acciones definidas por la empresa y apegarte a la política de prevención de riesgos psicosociales. Mantener el mejor ambiente laboral es responsabilidad de todos. Recuerda realizar la evaluación del curso dando clic en el botón de abajo.